rescató a la madre gata herida y así salvó a toda la familia. Amigos amantes de los animales, no olvidéis suscribiros para disfrutar de historias que os alegrarán el corazón. Vamos, a por la historia. El primer grito no pertenecía a un animal. Era humanoide, agudo, estridente y terriblemente incorrecto. Miguel Serrano se quedó petrificado sobre la cresta mientras su aliento se congelaba en el aire gélido de Asturias. Normalmente, a estas horas, las montañas estaban silenciosas y en paz, pero ese sonido era un lamento que no surgiría de esas colinas nevadas a menos que algo estuviera muriendo. Otro grito rasgó el silencio como un cuchillo. Salía de una boca tan pequeña que parecía que no podía contener tanto dolor y se quebraba en el aire. Miguel, con el corazón martilleando, se agachó donde estaba y escudriñó los hayas. Incluso el bosque se había callado, el viento caminaba de puntillas entre los árboles para no interrumpir aquella pequeña súplica. Miguel se levantó lentamente. Cada crujido de sus botas en la nieve resonaba como una explosión en aquel silencio tenso. Entonces lo vio. Más abajo de la cresta, medio enterrado en la nieve, aquel pequeño bulto oscuro que se movía. El escalofrío que sentía en su interior se transformó de repente en un miedo abrasador. Su corazón se detuvo por un instante. Se abrió paso entre las ramas hasta que su visión se aclaró y, en ese momento, fue como si el mundo se inclinara. Un gato montés se retorcía desesperadamente entre la nieve. Su pata delantera estaba destrozada dentro de una trampa de acero oxidada. Las mandíbulas de metal brillaban con sangre fresca. Su espeso pelaje dorado se había convertido ahora en terrones de barro congelado. Su respiración era tan entrecortada y débil que se podía sentir cómo se agotaba un poco más con cada inhalación. Sin embargo, no fue este horror lo que revolvió el estómago de Miguel. Eran los 3 pequeños cachorros que intentaban refugiarse bajo la sombra de su madre. No tenían ni 5 semanas. Sus cuerpos regordetes temblaban tanto que ni siquiera tenían fuerzas para sacudirse la nieve de la espalda. Mientras intentaban acercarse a su madre con esas minúsculas patas que se hundían en la nieve, el más pequeño de ellos lanzó un lamento. Era un sonido tan desesperado, que calaba tanto hasta los huesos, que atravesó el alma de Miguel. Miguel dio un paso instintivo pero se quedó clavado en el sitio. La madre gata levantó la cabeza. En el momento en que sus ojos se encontraron con los suyos, Miguel se quedó sin aliento. Había un dolor tan puro, tan crudo y una súplica tal en esos grandes ojos amarillos que Miguel sintió esa punzada justo en el centro de su pecho. Ni siquiera gruñó. No quedaba ni rastro de su orgullo salvaje, ni siquiera había mostrado los dientes. Solo miraba, tan exhausta, tan silenciosa. Pedía ayuda con esa desesperación humana que un gato montés nunca debería mostrar. Mientras la nieve caía entre ellos como un adiós silencioso, el metal de esa maldita trampa tintineaba fríamente cada vez que la gata temblaba. El pulso de Miguel latía en sus sienes como un mazo, ahogando el aullido del viento. Su cordura le decía, detente. No intervengas. Como guardabosques, sabía de memoria que no debía interferir en el ciclo propio de la naturaleza. Pero los cachorros. A medida que esos pequeños seres se acurrucaban en el pelaje de su madre, que ya no calentaba, y lloraban como si sollozaran, algo se rompió dentro de Miguel. En ese momento, al diablo con el manual de reglas, el sentido del deber y todo lo demás. El mundo pareció apagar todos sus sonidos, contener la respiración y empezar a esperar solo el siguiente paso que él daría. O daría media vuelta y se iría, o respondería a esa súplica silenciosa. Miguel, en ese instante, pareció olvidar incluso cómo respirar. Sentía que un solo parpadeo, o incluso un leve suspiro, rompería ese finísimo hilo de seda del que pendía la vida de aquel gato montés. Para no asustarla con su envergadura y no hacerle gastar sus últimas energías, se arrodilló lentamente sobre una rodilla.
Incluso el ligero roce de la nieve contra su chaqueta dividía el silencio como un grito. Cada aliento que exhalaba cubría el aire entre ellos con una bruma gris. A medida que se acercaba, la escena que veía se asentaba como una piedra en su pecho. Aquel pelaje noble y fiero era ahora un conjunto de mechones miserables, mojados y enredados. Sus bigotes estaban tiesos, congelados por la escarcha. La pata delantera de la pobre criatura estaba doblada e hinchada en un ángulo tan malo que ni siquiera se atrevía a mirar. Cada respiración que tomaba causaba un débil estremecimiento entre sus costillas. Era como si ese aliento no le perteneciera, sino que lo hubiera tomado prestado de algún lugar y le quedaran segundos para devolverlo. Miguel, en ese estrecho pasillo entre la vida y la muerte, sintió que sus dedos temblaban mientras miraba la luz que se apagaba en los ojos de la madre. Los cachorros, sin conocer aún ese aliento frío de la muerte, se habían acurrucado en el calor casi extinguido de su madre, maullando suavemente. Uno tenía una mancha oscura sobre el ojo, otro tenía marcas de color crema en las patas. El más pequeño, que no era ni del tamaño de su antebrazo, se estremecía con cada respiración como si su alma fuera a salir de su cuerpo. A Miguel se le hizo un nudo en la garganta, incluso tragar le dolía. SHHH, susurró, su voz era como una hoja temblando bajo el sol de invierno. Tranquila. No se lo decía a los cachorros, sino a esa madre a la que miraba a los ojos. La gata montesa levantó la cabeza de nuevo. Este movimiento fue tan pesado, tan cansado, que parecía que este último esfuerzo le costaría la vida. Sus pupilas dilatadas se perdieron primero en el vacío y luego se fijaron en el rostro de Miguel. No había una ira salvaje ni un desafío en esos ojos. Solo dolor puro. Y en las profundidades de ese dolor, algo más que destrozaba a un hombre. No se le podía llamar confianza, pero tampoco era miedo. Era una entrega silenciosa. Una pregunta muda que decía, por mis cachorros. Miguel se quitó su guante tembloroso y extendió su mano desnuda hacia la trampa. Cada centímetro se extendía hacia la trampa con suma atención y paciencia, intentando establecer ese vínculo invisible con la gata montesa mediante la única frase que le susurraba, por favor, déjame ayudarte. Quiero ayudarte, quiero sacarte de este infierno. En el momento en que el metal tocó su piel, un frío glacial fue suficiente para congelar sus manos. Quienquiera que hubiera colocado la trampa, la había atornillado firmemente al suelo como si quisiera garantizar que nada de lo que viniera a morir pudiera escapar. La resistencia sorda que venía de debajo de la tierra a medida que las cadenas se tensaban hizo que su mano temblara. Miguel sintió en sus palmas la débil vibración que emanaba del cuerpo de la gata montesa. Tranquila, murmuró de nuevo, su voz pertenecía ahora más a un amigo desesperado que a un guardabosques. Solo estoy mirando. Te juro que no te haré daño. Las orejas del animal se movieron ligeramente, pero no intentó escapar. No se levantó ninguna pata ni se escuchó ningún gruñido. La pobre criatura ya había dejado atrás la etapa de lucha, ahora no solo se aferraba a la vida, sino al calor de esos 3 pequeños alientos apoyados en su pecho. En el momento en que Miguel tocó realmente la trampa, los cachorros empezaron a clamar más fuerte como si hubieran sentido la catástrofe. Eran sonidos tan agudos, tan rotos. El dolor resonaba en lo más profundo de tus huesos mucho antes de que tu mente pudiera asimilar lo que estaba ocurriendo. Un sudor frío se había acumulado en la frente de Miguel, ahora, con un solo movimiento, o liberaría esa pata o destruiría por completo esta frágil esperanza. Cuando revisó la herida, sintió náuseas, la sangre había penetrado tanto en el pelaje que la mancha oscura que se extendía desde la piel desgarrada ya empezaba a congelarse. El tiempo se agotaba. Si no intervenía de inmediato, el animal dejaría no solo su pata, sino toda su vida sobre aquella nieve. Miguel tiró de la trampa de acero rígida. Sus músculos temblaban por la resistencia, las yemas de sus dedos le dolían por el frío del metal. Cargó con todas sus fuerzas y finalmente aquel maldito mecanismo cedió,
el fuerte crujido metálico estalló como un disparo entre los árboles desolados. La gata ni siquiera pudo moverse de su lugar. Se quedó allí tumbada, su pecho subía y bajaba en ondas superficiales e irregulares. Miguel tocó suavemente el costado del animal, como si tocara algo hecho de cristal. «¿Estás bien?», susurró, esta vez con la voz temblorosa. «Por favor. Quédate conmigo». La madre gata giró la cabeza muy lentamente hacia él. Parpadeó despacio. Esto no era una preparación para el ataque ni un miedo salvaje. Era el vínculo más puro que un ser humano podía establecer con un animal en ese bosque helado de Asturias. Una gratitud silenciosa, un estado de reconocimiento profundo. Se quitó la bufanda del cuello, la tela de lana se deslizó entre sus dedos mientras la envolvía alrededor de la pata con ese cuidado preciso que frenaría la hemorragia. El animal se estremeció ligeramente pero no retrocedió. Fue en ese momento cuando algo se rompió dentro de Miguel. No estaba listo todavía para ponerle nombre a esa punzada aguda que se clavaba en su pecho. Ya había tendido la mano a animales heridos anteriormente. Ciervos que saltaban a la carretera, búhos enredados en sedales, incluso un jabalí furioso. Pero esto era diferente. Esta gata no luchaba contra él. No huía. Prácticamente le había confiado su alma. Miguel deslizó sus brazos lentamente bajo ese denso pelaje de invierno, era tan ligera de lo que esperaba que le dolió el corazón. Este era el peso de un cuerpo consumido no solo por la trampa, sino también por el hambre. La cabeza de la gata cayó cansada sobre su hombro, sus bigotes rozaron su cuello. Ese aliento débil y cálido que tocaba su piel era como la llama de una vela que podía apagarse en cualquier momento. Cuando se levantó con ella en brazos, los cachorros empezaron a chillar presas del pánico. Con sus pequeñas y regordetas patas, se hundían en la nieve, tambaleándose y siguiéndole. No se detenían. Sin separarse ni un milímetro del olor de su madre, seguían cada paso de Miguel como si fueran sombras. Miguel no pudo tragar al ver esa escena cuando miró hacia atrás. «Está bien, pequeños», murmuró, su voz temblando en el viento. «Manteneos cerca. No os quedéis atrás». El bosque de Asturias parecía haber contenido el aliento a su alrededor, observando esta caminata imposible. Esto ya no era una simple tarea de guardabosques o una operación de rescate, era el comienzo de un vínculo profundo al que ni siquiera Miguel podía poner nombre todavía. El débil latido del corazón apoyado contra su pecho le susurraba una sola cosa, ya no podía volver atrás, costara lo que costara. Cuando Miguel empezó a moverse, el frío le golpeó la cara como un látigo. La montaña parecía haber iniciado una prueba implacable preguntándole a Miguel si podía cargar con este peso. El cuerpo lánguido de la madre apoyado en su pecho se volvía más pesado con cada paso. Esa sangre caliente que manaba de su pata pasó a su chaqueta. Primero calentó su piel, luego se enfrió rápidamente con la helada del invierno. Miguel contaba esos alientos finos y trémulos que chocaban contra su clavícula. Eran muy débiles. Esos soplos superficiales que vagaban por el borde de la muerte. «Quédate conmigo», susurró Miguel mientras luchaba con la ventisca que se tragaba sus botas. Su voz se perdía en el viento pero aún así continuó, «Estás bien. Solo sigue respirando». Esos pequeños llantos que venían tras él eran como un coro resonando en el bosque. Los cachorros, con esos cuerpos regordetes que desafiaban al gran mundo, se esforzaban por seguirle hundiéndose en la nieve a cada paso. Tropezaban, a veces desaparecían por completo en la nieve, pero no se detenían ni un segundo. De repente, el más pequeño de ellos cayó de bruces en la nieve. A Miguel se le subió el corazón a la boca, justo cuando iba a darse la vuelta vio que esa pequeña vida se esforzaba por subir. Tembló violentamente, se sacudió la nieve de encima y, como si la supervivencia de su madre dependiera del siguiente paso que él diera, continuó caminando con determinación entre esas enormes masas de nieve. A Miguel se le llenaron los ojos de lágrimas, no podía creer cómo la naturaleza,
incluso en un lugar tan duro y mortal, albergaba una lealtad tan grande. Algo se hizo un nudo dentro de Miguel. La tormenta aún no se había desplomado sobre él, pero ese cambio siniestro en el aire lo decía todo, la atmósfera se volvía pesada, el cielo se teñía de ese color violáceo y lúgubre que tan bien conocía y temía. En estas montañas, la tormenta no llamaba a la puerta, la derribaba y entraba. Su tiempo se agotaba. A medida que el sendero se estrechaba, la nieve empezó a superar sus rodillas. Los músculos de sus muslos ya ardían, cada respiración que tomaba era como tragar cristales rotos garganta abajo. Deslizó a la madre en sus brazos un poco más arriba, pero no pudo evitar fruncir el ceño ante esa falta de vida que sentía. Un gato montés no podía estar tan inmóvil, tan entregado. No quedaba ni tensión ni resistencia en sus músculos. Lo que tenía en brazos no era un cazador noble, sino un trozo de brasa a punto de apagarse. Miguel podía oír su propio pulso entre el aullido creciente del viento. «Vamos», murmuró entre dientes, «no te rindas ahora, no después de haber llegado tan lejos». El bosque a su alrededor se sumió en un profundo silencio como si estuviera hechizado, como si la propia naturaleza reconociera esa vida que pendía de un hilo en los brazos de Miguel y le abriera paso. Sin embargo, al llegar a la mitad de la cresta, el viento se volvió feroz de repente. Empezó primero con un ligero aullido, luego se afiló como un cuchillo golpeando su cara con nieve polvo que le escocía los ojos y se pegaba a sus pestañas. Miguel continuó obstinadamente, parpadeando para intentar despejar su visión. Un rincón de su mente le gritaba que debía echar mano de la radio. Debía pedir apoyo, aplicar el procedimiento, informar a la central. Pero el protocolo no encajaba con esta realidad salvaje. El protocolo no había mirado a esa última luz en los ojos de una madre moribunda mientras 3 cachorros vulnerables le seguían tambaleándose por la nieve. Si hubiera esperado, esa gata habría muerto sobre la nieve hasta que se le agotara la sangre. No, esa elección ya se había hecho en el primer segundo en que sus miradas se cruzaron. Aún así, con cada paso, esa duda desoladora le corroía por dentro, ¿y si no podía detener la hemorragia? ¿Y si el animal entraba en shock? ¿Y si llevarla a su propia cabaña significaba cruzar esa línea que, como guardabosques, nunca debería cruzar? Justo en ese momento surgió ese grito fino y roto del cachorro más pequeño. Ese mismo sonido que había clavado a Miguel en el sitio y lo había puesto en movimiento. En ese instante, todas las dudas se disiparon como las nubes. Sujetó con más fuerza el cuerpo noble en sus brazos y se lanzó hacia adelante. La pendiente se había vuelto empinada, su bota resbaló en la nieve. Tropezó fuertemente, se le encogió el corazón, por poco la deja caer. Una oleada de pánico inmenso pasó por su interior, su corazón latía con fuerza como si quisiera destrozar su caja torácica. «Tranquila, chica. Te tengo, no te suelto», susurró jadeando. La cabeza de la gata cayó totalmente sobre su hombro, sus bigotes rígidos rozaron la mejilla de Miguel. Su respiración onduló una vez, luego otra vez. Pero cada vez más lenta, cada vez más cansada. Miguel aceleró aún más sus pasos, como si quisiera cerrar esa distancia con la muerte. La nieve, ahora, no era solo un obstáculo, sino que se enredaba en sus piernas como manos de hielo que intentaban arrastrar a Miguel hacia abajo. Sus pulmones se rebelaban con cada aliento, sus hombros crujían bajo el peso en sus brazos. Pero lo más terrible no era eso, poco a poco, se dio cuenta de que los cachorros empezaban a quedarse atrás. El mayor de ellos apenas podía seguir el ritmo a duras penas. El mediano había empezado a alejarse maullando con dolor a cada paso. Pero aquel más pequeño, pobre criatura minúscula, se detenía cada pocos pasos, temblaba y se desplomaba sobre sus patas que no podían sostener ni su propio peso. A Miguel le dieron calambres en el estómago. No podía tomarlos a todos en brazos al mismo tiempo. Pero dejar incluso a uno en aquel infierno blanco significaba abandonarlo a la muerte. Si dejaba a la madre, ella moriría.
Estaba dentro de una prueba que ninguna lógica en el mundo podría resolver. No quedaba una opción correcta, solo corría hacia esa fina punzada que su corazón le decía que era lo correcto. Vamos, pequeños, gritó, su voz estaba ronca por el frío y el cansancio. Aguantad. Falta muy poco. Justo en el momento en que la esperanza estaba a punto de agotarse, el techo nevado de la cabaña apareció entre los árboles. Estaba allí, en la oscuridad, medio enterrada en la nieve pero aún firme, allí estaba, la salvación. Miguel forzó sus piernas ardientes una última vez y se lanzó al porche atravesando la ventisca. Los cachorros llegaron segundos después, jadeando y temblando, ya no tenían fuerzas para mantenerse en pie. Miguel dio un fuerte golpe a la puerta con el talón. La oscuridad estancada y cálida del interior se sentía irreal, como si hubiera entrado en otro planeta. Dejó al gato montés inmediatamente sobre la manta de lana junto a la chimenea y se desplomó allí mismo, sobre sus rodillas. Sus manos temblaban de forma tan incontrolada que casi deja caer todo al abrir el kit médico. La hemorragia no se había detenido. La bufanda que había envuelto en su pata estaba empapada, ennegrecida por la sangre congelada. Rápidamente presionó la herida con un paño nuevo. El animal solo se estremeció ligeramente, eso fue todo. Luego volvió a sumirse en esa inmovilidad aterradora. No, susurró Miguel, su voz quebrándose de dolor. No me dejes. No después de haber llegado hasta aquí, ahora no. Apretó más el vendaje, controló su respiración, luego una vez más, y otra más. Los cachorros, intentando entender qué pasaba, se acurrucaron contra el vientre de su madre. La empujaban con sus narices diminutas, llorando suavemente como si dijeran vamos, despierta. Esta escena derribó todas las defensas de Miguel, lo destrozó. Miguel agarró unos trozos de leña con dedos temblorosos y los lanzó a la chimenea. Las llamas saltaron de repente, difundiendo un calor que daba vida a la habitación. Cuando el resplandor anaranjado del fuego iluminó la cara del gato montés, Miguel vio una vez más lo hundida y agotada que estaba. Pero allí estaba, todavía respiraba. Inmediatamente llenó una tapa de conserva con leche e intentó alimentar a los cachorros. Esas lenguas minúsculas y rosadas lamían débilmente la tapa. El más pequeño temblaba tan violentamente que Miguel tuvo que tomarlo entre sus palmas y calentarlo con su propio calor corporal. Los minutos se convirtieron en horas, las horas se sucedieron unas a otras. Entre el crepitar de la leña en la chimenea y los alientos trémulos de esos cuerpos diminutos a su alrededor, la madre gata montesa exhaló un suspiro profundo y regular. Todavía estaba muy débil, todavía no estaba fuera de peligro. Pero ese aliento era la señal más concreta de que se aferraría a la vida. Miguel se acercó un poco más al animal conteniendo la respiración. En ese momento, por la duración de un latido, la madre abrió los ojos. El tiempo se detuvo, ni el fuego crepitó, ni los cachorros se movieron. La gata madre levantó la cabeza muy suavemente y clavó su mirada directamente en los ojos de Miguel. En esa mirada débil pero inquebrantable, Miguel sintió que la verdad calaba hasta sus huesos, no podía perderla. No la perdería. Aunque la tormenta de fuera se tragara el mundo, aunque las reglas dijeran lo contrario, ya no tenía ninguna importancia. Miguel había grabado la responsabilidad de estas vidas en su alma. Ahora estaba en el corazón mismo de este asunto y, costara lo que costara, no había vuelta atrás. El fuego había estado ardiendo durante horas, pero el frío aún se aferraba a las esquinas de la cabaña como si se negara a irse. Miguel estaba sentado con las piernas cruzadas junto a la gata montesa madre, las manos ásperas, los ojos ardiendo de agotamiento. Había cambiado el vendaje 2 veces, revisado su respiración 100 veces, pero nada cambiaba. Sus respiraciones eran tenues, su cuerpo demasiado quieto. Las crías presionaban sus pequeñas caras rechonchas contra sus costillas, confundidas porque el calor no regresaba lo suficientemente rápido. Sus cuerpecitos robustos temblaban contra ella, buscando el consuelo que solo una madre puede dar.
Miguel se recostó contra el hogar de piedra y dejó caer la cabeza hacia atrás. Había hecho todo lo que sabía, todo lo que podía, y aún así la estaban perdiendo. Una pesadez silenciosa se asentó sobre él, el tipo que hace que el aire se sienta espeso. Tragó con dificultad, mirando el ascenso y descenso de su pecho. Lento. Demasiado lento. Vamos, niña, susurró. No te desvanezcas conmigo. Ahora no. La habitación crepitaba con luz del fuego. Pequeñas chispas flotaban como fantasmas dorados diminutos. Afuera, el viento arañaba contra la ventana. Adentro, los únicos sonidos eran los chirridos suaves de las crías y la respiración cansada del fuego. Miguel alcanzó una olla de agua que había calentado. Empapó un paño y suavemente limpió el sudor y el derretimiento del hielo de su hocico. De cerca, se veía imposiblemente frágil. Cada línea de su rostro tiraba apretada por el dolor, sus bigotes temblando con cada inhalación débil. «Quédate conmigo», murmuró de nuevo. Su voz se quebró en la última palabra. Sintió la tormenta presionando más cerca. Su peso. Su silencio. La cabaña se sentía como el último lugar cálido en un mundo que se había vuelto completamente frío. Envolvió otra manta alrededor de ella, metiendo los bordes alrededor de su pata herida. Ella no se estremeció. No se movió. Una parte de él ardió ante eso. Los animales salvajes deberían luchar, deberían resistir, deberían permanecer peligrosos. Pero ella había entregado cada instinto que tenía a él. El fuego estalló. Un carbón se movió. Y algo cambió. Era tan pequeño que pensó que lo imaginó. Una contracción bajo sus dedos. Un pulso, tenue, irregular, latiendo contra su palma. Se inclinó hacia adelante bruscamente. Vamos. Ahí estás. Sus ojos revolotearon. Solo una vez, luego otra vez. Más lento esta vez, pero enfocado. Levantó su cabeza una pulgada de la manta y se sintió como ver a la tierra decidir rotar de nuevo después de detenerse. Las crías chirriaron al unísono, empujando contra su costado, sus pequeños cuerpos vibrando con esperanza. Ella bajó la cabeza de nuevo, pero no en derrota. Respiró más profundo. Más constante. Miguel exhaló temblorosamente, una oleada de alivio inundando su pecho. Pero no había terminado. Esto era solo el principio. Alcanzó detrás de él el pequeño tazón de metal que había calentado con un caldo. Parte leche, parte agua, parte la tenue medicina herbaria que recordaba que su madre usaba en animales callejeros en el rancho. Metió su dedo, luego lo tocó ligeramente en sus labios. «Prueba esto», murmuró. Por un momento, nada. Entonces su lengua se movió. Tentativa. Débil. Pero real. Miguel cerró los ojos, abrumado por el pequeño sonido de ella tragando. La misma respiración indefensa que había dado en la nieve, rota y asustada, ahora regresaba con algo más detrás. Lucha. Solo un poco. Justo lo suficiente. El milagro no fue ruidoso. No brilló ni resplandeció. Fue silencioso, pequeño, frágil, pero innegablemente vivo. La alimentó gota a gota. Lento. Cuidadoso. Su respiración se calentó, sus músculos se relajaron. Las crías se acercaron más, chirriando como si la animaran. Miguel sonrió a través de una garganta apretada. «Todavía estás con nosotros. Buena niña». Se acercó más, la mano flotando cerca de su pata. No la tocó. Todavía no. Pero ella movió su pata primero. Solo una pequeña pulgada. Lo suficiente para rozar su muñeca. Fue accidental. O tal vez no lo fue. Se congeló. Sus ojos encontraron los suyos. Apagados pero conscientes. Dorados bajo la luz del fuego.
Había algo allí. Reconocimiento. Aceptación. Un acuerdo sin palabras entre salvaje y humano. Miedo y confianza. Vida y lo que fuera que esperaba más allá de ella. Está bien, susurró Miguel, la voz temblando. Vamos a sacarte de esto. Lo prometo. Se quedó despierto toda la noche, calentando su compresa, alimentando a las crías, volviendo a envolver el vendaje con las manos más suaves que jamás había usado. Cada hora crecía un poco más fuerte. Respiraciones más profundas. Ojos más claros. Patas acercando a sus crías a su pecho. Cuando el amanecer se deslizó por la ventana, delgado, plateado, vacilante, algo sucedió que hizo que Miguel se sentara erguido. Ella intentó pararse. Sus patas temblaron como juncos en el viento. Su cuerpo se balanceó, pero empujó a través del dolor, levantándose pulgada a pulgada. Un paso. Un segundo. Entonces su pata herida se dobló y colapsó. Pero Miguel la atrapó antes de que golpeara el suelo, las manos firmes, el corazón acelerado. Tranquila, susurró, sosteniéndola contra él. Tranquila. Te tengo. Por un largo momento, ella se apoyó en él, su peso suave, confiado, su respiración cálida contra su brazo. El fuego brillaba. La cabaña zumbaba con vida silenciosa. Las crías se acurrucaron contra su vientre, seguras de nuevo. Y Miguel supo con absoluta claridad que esto no era solo un animal que había salvado. Este era un punto de inflexión. Para ella. Para las crías. Para él. Un milagro no tenía que ser ruidoso. A veces era un latido. Un toque. Una respiración regresando en el calor de una pequeña cabaña de madera en una mañana que debería haber sido más fría que la muerte. Pero no lo era. Ya no. Los días que siguieron se deslizaron uno dentro del otro como páginas de un libro escrito en silencio. Miguel había convertido la esquina de la cabaña en un santuario improvisado. Mantas apiladas contra la piedra de la chimenea. Pequeños tazones de agua tibia. Tiras de carne seca que cortaba en pedazos diminutos para que las crías aprendieran a masticar. La gata montesa madre, a quien había comenzado a llamar reina en voz baja, mejoraba lentamente. No de manera dramática. No de la noche a la mañana. Pero de la forma en que la primavera llega a las montañas, centímetro a centímetro, de cielo a de cielo, hasta que un día miras alrededor y te das cuenta de que el mundo ya no es blanco. Su pata seguía vendada, pero la hinchazón había bajado. Sus ojos habían recuperado su brillo salvaje, esa intensidad dorada que te recordaba que ella no era mascota, nunca lo sería. Pero había algo más en su mirada ahora. Algo que Miguel no podía nombrar pero sentía cada vez que ella lo miraba. Era como si ella supiera. Como si entendiera que él había elegido. Que en el momento más frío, cuando las reglas decían que debía mirar hacia otro lado, él no lo hizo. Las crías habían crecido más audaces. La más grande, con la mancha oscura sobre el ojo, había comenzado a explorar. Saltaba torpemente sobre las botas de Miguel, gruñía con una ferocidad adorable, luego corría de vuelta hacia su madre cuando Miguel se reía. La del medio, con las marcas cremosas, era la más curiosa. Se acercaba al fuego, olfateaba las ollas, intentaba trepar las pilas de leña. Pero la más pequeña seguía siendo tímida. Se quedaba cerca de Reina, presionando su carita contra el pelaje grueso de su madre, como si todavía no confiara en que el mundo fuera seguro. Miguel entendía eso. A veces el mundo no era seguro. A veces solo tienes un momento, una decisión, una oportunidad de cambiar el final de la historia. Una tarde, mientras el sol se derretía en tonos naranjas y rosas detrás de los picos, Miguel estaba sentado en el suelo cerca de Reina. Había estado escribiendo en su diario, documentando cada día, cada cambio, cada pequeña victoria. Pero su lápiz se detuvo cuando sintió algo cálido presionando contra su mano. Bajó la mirada.
Reina había movido su cabeza para descansar contra sus dedos. No de manera forzada. No por accidente. Deliberadamente. El corazón de Miguel se apretó en su pecho. Niña, susurró. Ella parpadeó lentamente. Una vez. 2 veces. El tipo de parpadeo que los gatos dan cuando confían en ti. Cuando están diciendo sin palabras, estoy segura aquí. Miguel pasó su mano suavemente sobre su cabeza, sintiendo el pelaje grueso, las orejas pequeñas que se movían bajo su palma. Ella ronroneó. Bajo. Áspero. Incierto al principio, como si hubiera olvidado cómo. Pero era un ronroneo. Y en ese sonido, Miguel escuchó todo lo que no podía decirse con palabras. Gracias. Te veo. Recuerdo. Las crías se acurrucaron alrededor de ellos, sus cuerpecitos formando un círculo cálido de pelaje y vida. El fuego crepitaba suavemente. Afuera, el viento había dejado de rugir. La tormenta había pasado. Miguel se recostó, dejando que el momento lo llenara. No trató de capturarlo. No trató de entenderlo completamente. Solo lo dejó ser. Porque algunos momentos no necesitan explicación. Solo necesitan ser vividos. Pasaron 2 semanas más antes de que Miguel supiera que el tiempo estaba llegando. Reina había sanado bien. Su pata todavía tenía una ligera cojera, pero se movía con confianza ahora. Las crías eran más grandes, más ágiles, sus instintos salvajes despertando más cada día. Una mañana, Miguel abrió la puerta de la cabaña para dejar entrar el aire fresco. Reina se acercó al umbral, olfateó el viento, y algo en su postura cambió. Se quedó allí, mirando el bosque, las orejas hacia adelante, el cuerpo tenso de una manera que Miguel reconoció. Anhelo. Necesidad. El llamado de algo más grande que 4 paredes y un fuego cálido. Miguel se arrodilló a su lado. Lo sé. Dijo en voz baja. Lo sé. Ella giró la cabeza hacia él. Sus ojos se encontraron. Y en ese momento, ambos entendieron. Esto nunca fue para siempre. Esto era supervivencia. Sanación. Un puente entre la muerte y la vida. Pero ella pertenecía allá afuera. Con sus crías. En el mundo que les había dado garras y colmillos e instintos que ninguna cabaña podía enseñar. Miguel tragó el nudo en su garganta. Está bien, susurró. Cuando estés lista. Reina parpadeó lentamente de nuevo. Luego frotó su cabeza contra su mano una vez más. Una despedida. Una promesa. No olvidaré. Las crías la siguieron al porche, curiosas, emocionadas, listas para un mundo que solo conocían en sueños. Miguel se quedó de pie, observando mientras Reina daba su primer paso hacia la hierba húmeda. Luego otro. Sus crías tropezaban detrás de ella, torpes pero decididas. Ella se detuvo en el borde del claro y miró hacia atrás. Solo una vez. Sus ojos encontraron los de Miguel a través de la distancia. Dorados. Brillantes. Llenos de algo que él nunca podría traducir completamente pero que sentiría por el resto de su vida. Entonces se volvió y desapareció entre los árboles. Sus crías la siguieron, sus pequeñas formas rechonchas desapareciendo en las sombras verdes. Miguel se quedó allí por mucho tiempo después de que el claro se vaciara. El sol calentaba su rostro. El viento movía su cabello. Y dentro de su pecho, algo se sentía diferente. No más ligero. No necesariamente más feliz. Pero en paz. Porque él había hecho lo correcto. Había elegido la vida cuando habría sido más fácil mirar hacia otro lado. Había cruzado la línea entre humano y salvaje y había encontrado algo que ambos mundos necesitaban desesperadamente. Compasión. Y ahora, en algún lugar de esas montañas, 4 vidas continuaban porque él se detuvo.
Porque escuchó. Porque se negó a dejar que el frío ganara. Miguel se giró y volvió a entrar en la cabaña. Pero una parte de él siempre permanecería afuera. Caminando junto a ellas. Protegiendo lo que había salvado. Porque algunos rescates no terminan cuando el animal se va. Continúan. En cada respiración que toman. En cada paso que dan. En cada latido que nunca debería haber sucedido, pero que sucedió. Si amas a los animales, sigue viéndonos. Esperamos todo tu apoyo. No olvides dar like al video y escribir en los comentarios tu animal favorito. Sucedió años después. Una mañana demasiado silenciosa para ser solo otra mañana cualquiera. Miguel Serrano salió a su porche con una taza de café, el vapor elevándose en cintas pálidas. El sol apenas estaba sobre los pinos, convirtiendo la escarcha en la hierba en pequeños espejos. La primavera había llegado temprano ese año. Suave, cálida, casi tímida. No esperaba nada diferente. Ya no. La vida había vuelto a caer en su ritmo silencioso. Los días se deslizaban uno tras otro con la previsibilidad reconfortante de las estaciones. Patrullas por el bosque. Reportes en la estación. Noches junto al fuego con un libro y el recuerdo de algo que una vez llenó su cabaña con vida. Pero entonces vio la sombra. Una forma deslizándose entre los árboles en el borde del claro. Lenta, deliberada, casi vacilante. Su respiración se detuvo antes de que siquiera entendiera por qué. Dejó su café, caminó hasta el borde del porche. Las tablas crujieron bajo él. Por un momento, nada. Entonces ella salió. Una gata montesa completamente crecida. Fuerte, robusta, su pelaje dorado bajo el sol naciente. Sus músculos se movían con confianza silenciosa bajo su piel. Su cola gruesa se balanceaba con gracia controlada. Sus orejas se movieron una vez. Sus bigotes temblaron mientras probaba el aire. La garganta de Miguel se apretó. La conocía. Conocía esa cara. Esa mirada. Esa calma imposible. Reina, susurró, apenas un aliento. Ella no corrió. No se agachó. No desapareció de vuelta entre los árboles. Se quedó allí, quieta, respirando, viva, como si simplemente hubiera salido de un recuerdo que él nunca había dejado de repetir. Un suave susurro siguió detrás de ella. 3 gatos monteses jóvenes aparecieron, casi crecidos ahora, sus pelajes gruesos y lustrosos, sus movimientos salvajes y fluidos. Sus cuerpos eran robustos, patas cortas y poderosas, colas tupidas. Circularon sus piernas, luego miraron a Miguel con ojos amplios y cautelosos. Él no se movió. No parpadeó. Se sentía como si la tierra quisiera detenerse en su lugar, sostener este segundo exacto firme para que no se escapara. Reina lo miró a través del claro. Su cola se movió una vez. Lenta y segura. Reconocimiento. No imaginación. Brillaba en sus ojos. Y algo más también. Algo más profundo. Algo que se sentía como el cierre de un círculo. Habían pasado años desde ese invierno brutal. Desde la tormenta. Desde que la cargó a ella y a las crías a través de un muro de blanco tan pesado que tragaba el sonido. Recordaba todo. Ella colapsando en sus brazos. Su respiración desvaneciéndose. La cría más pequeña temblando tan fuerte que pensó que no sobreviviría la noche. El fuego devolviéndolas a la vida. Su primer ronroneo, silencioso, áspero, incierto. El momento en que intentó pararse y él la atrapó antes de que cayera. Y la mañana en que abrió la puerta de la cabaña y la dejó irse. No porque quisiera, sino porque sabía que debía. Las cosas salvajes no estaban destinadas a quedarse en habitaciones construidas por manos humanas. Recordaba estar de pie allí, viendo a Reina adentrarse en la hierba húmeda. Sus crías tropezando detrás de ella,
torpes pero emocionadas por el olor de un mundo demasiado grande para las paredes. Ella miró hacia atrás una vez. Solo una vez. Entonces desapareció entre los árboles con una gracia que nunca tuvo en la nieve. Pensó que ese era el final. El final correcto. El único final. Pero ahora aquí estaba. Sólida. Real. A solo 20 metros de distancia. Miguel sintió algo aflojarse dentro de él. Algo que había mantenido tenso durante demasiados años. Lentamente se quitó su gorra, sosteniéndola contra su pecho. No como una señal. No como un comando. Como un saludo. Una forma de decir, te recuerdo. Siempre lo haré. Reina parpadeó lentamente. Un gesto lo suficientemente suave como para sentirse como habla. Uno de sus jóvenes dio un paso adelante, olfateando el aire, inseguro. Miguel sonrió. Pequeño. Cuidadoso. La cría se congeló, luego corrió de vuelta hacia sus hermanos. Él no rió. No quería romper lo que fuera que sostenía este momento unido. Reina dio un solo paso más cerca. No lo suficiente para cerrar la distancia, pero lo suficiente para decir que ella también eligió este momento. El viento rozó a través del claro, llevando pino y tierra húmeda. Un pájaro llamó arriba. El mundo pareció encogerse al espacio entre ellos. Hombre y madre. Supervivientes del mismo invierno. Cada uno llevando cicatrices que el otro una vez tocó. Miguel susurró. Lo hiciste bien, niña. Sus orejas se movieron, casi como si escuchara las palabras de una manera más allá del sonido. Entonces, en un movimiento fluido, levantó su barbilla ligeramente hacia él. No sumisión. No dependencia. Respeto. Reconocimiento. Un agradecimiento. Sintió calor detrás de sus ojos, inesperado y agudo. Pero lo dejó venir. No apartó la mirada. Reina giró su cabeza hacia la línea de árboles, dio un gruñido bajo y gutural. La misma llamada que usó años atrás para reunir a sus crías. Los 3 gatos monteses se movieron instantáneamente, circulando alrededor de ella, rozándose contra sus costados con afecto antes de deslizarse en el matorral. Ella se demoró un segundo más de lo que ellos. Una respiración. Un latido. Entonces entró en las sombras, silenciosa como niebla, y desapareció. No apresurada. No asustada. Solo se fue. Miguel se quedó allí mucho después de que el claro se vaciara. El último susurro de hojas desvaneciéndose en el tipo de silencio que solo los bosques conocen. Colocó su gorra de vuelta, exhalando lentamente. El aire se sentía diferente ahora. Más limpio. Más ligero. Casi cálido. Regresó al porche. Se sentó y alcanzó el café que había abandonado. Se había enfriado. No le importó. Miró fijamente el lugar donde el bosque la había tragado y sintió algo que no había sentido en años. Algo que pensó que había perdido el mismo invierno en que casi la pierde a ella. Paz. No el tipo que viene de la quietud. Sino el tipo que viene de la comprensión. Comprender que el amor no siempre se queda. A veces regresa solo el tiempo suficiente para mostrarte en qué se convirtió cuando lo dejaste ir. Tomó una respiración lenta. El bosque estaba silencioso, pero no vacío. Una vida que había salvado. 4, en realidad, todavía se movían allá afuera. Cazando. Corriendo. Prosperando. Porque él había escuchado un grito en la nieve. Porque se negó a mirar hacia otro lado. Porque eligió la compasión sobre las reglas. Y la naturaleza, salvaje, impredecible, implacable, había recordado. La había traído de vuelta justo el tiempo suficiente. Justo lo suficiente para cerrar el círculo. Miguel sonrió. Una cosa suave, casi privada.
Algunas historias no terminan cuando crees que lo hacen. Algunas simplemente encuentran su camino a casa. Los años desdibujan de manera diferente en las montañas. Tal vez sea la forma en que las estaciones se mueven. Lentas, pacientes, siempre volviendo en círculo. Tal vez sea la forma en que el silencio se asienta entre los árboles y enseña a una persona cómo escuchar. Pero en algún lugar de ese largo ritmo de nieve y de cielo, Miguel Serrano aprendió algo que nunca había encontrado en libros, reglas o entrenamiento de guardabosques. Aprendió cómo realmente funciona la sanación. Cómo la vida se repara a sí misma. No en relámpagos. No en milagros repentinos. Sino en capas pequeñas. Silenciosas. Delgadas. Casi invisibles. Hasta que una mañana despiertas y te das cuenta de que el mundo no duele de la manera en que solía hacerlo. La mayoría de la gente piensa que sanar es olvidar. Miguel solía pensar eso también. Especialmente después de las pérdidas que había llevado. El tipo que se sienta detrás de tus costillas durante años sin decir una palabra. Pero salvar a esa familia de gatos monteses le enseñó algo diferente. Algo que el bosque parecía ya saber. Que algunas heridas nunca desaparecen. Se suavizan. Algún vacío nunca se cierra completamente. Se llena de significado. Y algunas historias, especialmente las talladas en invierno, no terminan donde esperas que terminen. Hacen eco. Te siguen. Regresan cuando el aire se vuelve lo suficientemente silencioso para que las escuches de nuevo. Miguel se sentaba en su porche a veces, mucho después del regreso de Reina, observando la línea de árboles donde ella había desaparecido de vuelta en lo salvaje. Nunca la esperó. Nunca esperó nada. Solo recordaba. Porque esa es la cosa extraña sobre la compasión. Una vez que la das, llevas un pedazo de ella contigo. Y el mundo lleva el resto. Las montañas le enseñaron eso. Que la bondad no desaparece después de ser dada. Se mueve a través de las cosas. A través de las estaciones. A través de criaturas que deberían haber muerto pero no lo hicieron. A través de personas que piensan que están solas pero no lo están. Tal vez incluso a través de bosques que recuerdan pisadas en la nieve. Se dio cuenta de algo más también. Algo suave. Algo silencioso. No salvas una vida solo una vez. La salvas en cada momento que sigue. En cada respiración que la criatura rescatada toma. En cada huella que deja en la tierra años después. En cada recuerdo que se sienta a tu lado cuando la casa se queda quieta. Y aunque aquellos que salvas regresen a lo salvaje. Aunque nunca miren hacia atrás. Su supervivencia se convierte en parte de ti. No una carga. Un regalo. Miguel nunca diría que cambió. Personas como él no usaban palabras así. Pero si te sentaras con él en una cálida mañana de verano, café en mano, viendo la luz del sol atravesar los árboles, lo sentirías. Algo suavizado en él. Algo estabilizado. Algo sanado de la misma manera lenta en que el invierno se derrite desde los bordes primero, hasta que el centro finalmente se siente cálido de nuevo. ¿Y si le preguntaras qué significaba todo? La trampa. La tormenta. El rescate. Los años. Probablemente solo exhalaría y diría algo simple. La naturaleza no olvida la bondad. Entonces daría una sonrisa pequeña y silenciosa. El tipo que te cuenta el resto de la historia sin una sola palabra. Han pasado más inviernos desde entonces. Más primaveras. Más años de los que Miguel a veces puede contar fácilmente. Pero cada vez que camina por ese sendero donde una vez escuchó un grito que no sonaba animal, se detiene. Solo por un momento. Y recuerda. La forma en que ella lo miró en la nieve. Exhausta. Rota. Suplicando de una manera que ninguna criatura salvaje debería hacer. La forma en que las crías temblaban contra ella,
negándose a dejarla morir sola. La decisión que tomó. No porque fuera fácil. No porque las reglas lo permitieran. Sino porque en ese momento, nada más importaba excepto salvar algo que estaba a punto de perderse para siempre. Y años después, cuando Reina regresó con sus jóvenes crecidos y fuertes, él entendió la lección final. Que la compasión no es algo que haces una vez y terminas. Es algo que plantas. Y si tienes suerte, si el mundo está de tu lado, crece. A veces incluso regresa. Para mostrarte que valió la pena. Miguel ya no es joven. Su cabello está más gris ahora. Sus manos un poco más lentas. Pero sus ojos todavía escanean las líneas de árboles con la misma atención. La misma esperanza silenciosa. No porque espere ver a Reina de nuevo. Esos días han pasado. Sino porque sabe que en algún lugar de esas montañas, las vidas que salvó todavía continúan. Todavía cazan. Todavía corren. Todavía enseñan a sus propias crías cómo sobrevivir en un mundo que no siempre es amable. Y eso es suficiente. Más que suficiente. Es todo. En las noches silenciosas, cuando el fuego crepita bajo y las estrellas llenan el cielo sobre los picos de Europa con una claridad que duele mirarlas, Miguel a veces piensa en todas las vidas que se tocan sin saber. La persona que construyó esta cabaña hace un siglo. Los árboles que crecieron lo suficientemente altos como para dar sombra. Los animales que encontraron refugio en las tormentas. Y una gata montesa que confió en un extraño cuando cada instinto le decía que corriera. Todas esas vidas, tejidas juntas en una telaraña tan delicada que la mayoría de la gente nunca la ve. Pero él la ve ahora. Y sabe que su parte en esa telaraña no fue salvar a Reina. Fue elegir verla. Elegir detenerse. Elegir actuar cuando habría sido más fácil alejarse. Esa elección cambió todo. Para ella. Para sus crías. Para él. Y tal vez, solo tal vez, para alguien más que algún día caminará por ese mismo sendero, escuchará un grito en la nieve y recordará esta historia. Porque las historias no solo viven en las personas que las experimentan. Viven en todos los que las escuchan. En todos los que las llevan hacia adelante. En todos los que eligen, cuando llega su momento, hacer lo mismo. Elegir la compasión. Elegir la vida. Elegir quedarse cuando el mundo te dice que te vayas. Miguel Serrano todavía vive en esa cabaña. Todavía camina esos senderos. Todavía se sienta en ese porche con su café mientras el sol se levanta sobre las montañas que lo han visto cambiar de maneras que él mismo apenas puede nombrar. Y aunque nunca vuelva a ver a Reina, lleva su historia con él. No como una carga. No como un arrepentimiento. Como una promesa cumplida. Como prueba de que a veces, en los momentos más fríos, más oscuros, más imposibles, una sola elección puede cambiar todo. Y que la bondad, una vez dada, nunca realmente desaparece. Simplemente se mueve a través del mundo, silenciosa e invisible, esperando el momento correcto para volver. Para recordarte que valió la pena. Que todo valió la pena.